Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de conferencias 2021 del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba, la evolución de la salud de la mano de los profesionales farmacéuticos. Agradecemos a Laboratorios Casasco por facilitarnos la conferencia del día de hoy. Estrés postraumático COVID-19, ¿cómo impactan en el ser humano las nuevas variables biológicas? Es un honor recibirlo al doctor Gabriel González, nuestro disertante con este tema tan importante. El doctor Gabriel González es médico psiquiatra, docente de la Universidad de Tel Aviv, Israel, asesor del Ministerio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, director médico de la Escuela Sistémica Argentina, vicepresidente de Neurociencias, Cognición Social, de la Asociación de Psiquiatras Argentinos y miembro del Colegio Europeo de Neuropsicofarmacología. Les recuerdo que la próxima conferencia va a ser el 12 de noviembre a las 14:30 horas, con el tema ¿Qué hay de nuevo en fármacos orales para la diabetes?, a cargo de la doctora Graciela Fuente. Les recordamos mantener sus micrófonos y cámaras apagados para poder tener una mejor transmisión. Para los farmacéuticos matriculados que quieran el certificado de esta conferencia de hoy, por favor colocar en el chat nombre y apellido completo, número de matrícula, número de celular y mail. Entonces les confeccionaremos los certificados correspondientes. Agradecemos nuevamente a Laboratorios Casasco por el apoyo para poder ofrecer estas conferencias y les recordamos a todos que si tienen alguna pregunta durante el transcurso de la conferencia, las pueden ir escribiendo en el chat y se las vamos a realizar al doctor Gabriel González a medida que vayan surgiendo. Doctor, un placer volver a tenerlo nuevamente. La conferencia anterior estuvo excelente, así que bienvenido. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, gracias a vos especialmente porque coordinaste maravillosamente bien todo. Y la verdad salió lindo gracias a ustedes, ¿no? Es todo un equipo. Gracias. Y Cristian, muchas gracias. Está aquí con nosotros por Laboratorios Casasco. Él siempre está absolutamente pendiente de todas las cosas. Así que gracias, Cristian, como siempre. Gracias a vos, gracias a ustedes por estar con nosotros a esta hora, que algunos deben estar cortando a trabajar, otros trabajando, y sin embargo están acá, incorporando conocimientos, y gracias al doctor González, como siempre. Entonces, doctor Gabriel González, ¿qué tema, no? Estrés postraumático COVID-19. Adelante. Bueno, vamos a cambiar la cámara así, una visión más clara. Bueno, COVID. Ustedes habrán escuchado hablar horas y horas sobre el COVID y todas estas cuestiones que tienen que ver con los muertos, con las cepas, la nueva cepa Manaus, la Delta, las vacunas, y todo un montón de cuestiones que ya se pasaron hasta más allá de los científicos, sino de los políticos. Bueno, sí, y los muertos son reales, sí. Yo lo padecí desde todo punto de vista del COVID. Yo entré internado en terapia intensiva el 2 de enero del 2020. Creo que fue uno de los primeritos, ¿no? Y un compañero mío que viajó conmigo en ese mismo viaje a París, en un congreso, en un protocolo de Alzheimer, falleció el 5 de enero en la Santa Isabel. No sabíamos no se sabía que era COVID, nada, y realmente fue una experiencia compleja, porque casi no se pasa. Cuando pensé que ya estaba todo listo, ya podía volver a respirar, sin ninguna comorbilidad, nada, y se vino la pandemia y toda la ciudad de vuelta con toda esta situación. Pero bueno, yo lo viví desde ese lado, lo viví después como médico, las cuestiones que tenían que ver con el COVID, pero después lo que empezamos a ver son cosas más complejas que ha generado el COVID, que son más complejas aún que la infección del virus mismo. El virus ha matado más gente por ser precavidos que el virus por
su agresividad en las personas. Parece paradójico lo que digo, pero ahora cuando lo empezamos a explicar vamos a ver un poquito qué es lo que estuvo pasando. Nosotros, básicamente, por la pandemia, tuvimos que vivir una situación de aislamiento permanente, de aislamiento, de quedarnos encerrados en casa, de no poder salir, no poder ir al trabajo como solíamos hacer. Digo, nosotros, como pasó el otro día en Rosario, y a ustedes les pasa lo mismo que a mí, nosotros no somos de los que tenemos que estar encerrados, lamentablemente tenemos que estar expuestos día a día. Por eso la tarea de ustedes es maravillosa, porque ustedes están en la primera línea de batalla igual que nosotros. Ustedes son los que recibieron el primer paciente que les pedía el paracetamol, ustedes no sabían ni para qué era, y ustedes están tan expuestos como nosotros estuvimos expuestos al virus. Entonces, yo siempre digo, la tarea del farmacéutico es una tarea muy complementaria con la nuestra, y yo diría que en muchas zonas casi hace de médico reemplazando un montón de cuestiones. Pero la tarea de ustedes realmente es sumamente valorable, es codo a codo con nosotros. Y además, perdón por las letras que hacemos, porque no, las firmas, las recetas mal hechas. Y tienen razón, yo no los voy a contradecir, es todo verdad, todo pura verdad. No sé ni cómo hacen para entendernos la letra, ni yo me la entiendo mi letra. Yo soy zurdo y médico, o sea que eso es una tragedia. Pero bueno, la tarea de ustedes es importante. Ustedes habrán visto que mucha gente que solía ir a la farmacia, aunque sean los viejitos que iban a comprar, no sé, cualquier cosa, pero de paso se quedan charlando con el farmacéutico para hacer algo, porque tienen la salida del médico y la farmacia. Ni siquiera eso. Nosotros todos nos hemos visto, la gente se vio en una situación de cambio social abrupto, donde todo lo que estaba dado ya no se dio más. ¿Es importante? ¿No es importante? Para nosotros sí, por ahí para otras especies no. Nosotros no nos alejamos mucho de las especies animales. Nosotros somos una variedad de homínido, ¿no? Somos Homo sapiens sapiens o Homo ideltus. Debajo de eso hay un montón de otras variedades de hombres, de razas de hombres, pero no tiene que ver con el color, porque todos vienen, cada una viene con blanco, negro, amarillo, como los perritos de todos colores. Bueno, nosotros venimos igual, de todos colores, pero razas que todas tienen en común todo esto, o sea, con lo cual hay una variabilidad genética muy importante. Por eso es que ustedes se van a encontrar, no puede ser, si la metformina le funciona a cualquier persona, ¿cómo a esta persona no le funciona? Y porque la genética es distinta. Y a esta persona no le funciona, por eso no hay un solo fármaco, hay por ahí todo un montón de fármacos para una misma patología. Después eso lo vamos a ver con algunos ejemplitos, así lo pueden visualizar un poquito mejor. Pero bueno, básicamente, como somos una especie, el cerebro funciona como especie humana. La especie humana es una especie gregaria. Gregaria viene de rebaño. Las especies que viven solitarias no necesitan de un otro para que su cerebro funcione bien. Nosotros necesitamos de un otro para que nuestro cerebro funcione bien. ¿Cómo necesitamos del otro? Por ejemplo, para calmar la ansiedad. Uy, me peleé con mi marido, voy a llamar a mi amiga para contarle, la tiene 3 horas hablando y disminuye la tensión, se descargó. Este contacto de especie nos da beneficios. Y nos da beneficios porque al actuar en grupo, obviamente siempre se actúa mejor que solo. Podemos aprender habilidades, tenemos habilidades sociales para actuar en grupo, manejos y un montón de cuestiones. Pero la cuestión es que acá lamentablemente se nos cortó la posibilidad de que ustedes se iban a trabajar y de repente terminaba la hora del trabajo y se iban a tomar un café con una amiga, con un amigo y hablaban de la vida. Media horita aunque sea. O salían y se iban a ver, no sé, las mujeres, una cartera, algo para comprarse que les gustaba, algo. Esto ya no se pudo dar. No sé si ustedes recuerdan que en los primeros tiempos la ropa ni siquiera se podía probar. Uno tenía que llevarse y rezar para que algo le quede bien, para después no poder mostrarlo en algo.
¿Qué pasa? Nuestro cerebro, al ser gregario, para funcionar necesita de un otro. Eso es más o menos una obviedad. Pero sin la presencia de este otro, no podemos hacer nada. En Rosario se había presentado esta situación diciendo, bueno, somos gregarios, pero tenemos... había una colega que hablaba de que teníamos el Zoom y que ya percibía todo por Zoom, pero la verdad es como se pierde muchísima información biológica que para nosotros es muy importante. A ver, por más que Georgina esté muy bien vestida, muy bien arreglada, yo no puedo percibir qué perfume tiene, no puedo percibir si se bañó, si no se bañó, que obviamente se bañó, si no se bañó, si se bañó, no puedo percibir cómo maneja las manos para... Toda esta gestualidad que nosotros estamos acostumbrados se perdió. Se perdieron la posibilidad de intercambio de feromonas. Las feromonas, nosotros también somos parte de una especie, con lo cual son muy importantes. Por eso es que ustedes van a ver los perfumes que, uy, este perfume que usa, no sé, fulanito me dejó impactada. Claro, porque tiene un montón de feromonas y está pensado para impactar. Entonces, toda esta información sensorial, sensoperceptiva quedó totalmente abolida. Queda una camarita. Con lo cual, este contacto de especie no se puede dar. Pero lo fundamental, que hay hormonas, neurohormonas, que requieren de un abrazo, un beso. ¿Qué hormonas son? Oxitocina y serotonina. La oxitocina hace cosas maravillosas. Eso, hombres y mujeres, ¿no? Dos cosas maravillosas. Una, trae nueva vida, porque hace que el canal de parto se abra y da la vida. Y dos, el amor. La serotonina lo que nos da es el apego social. Hay un ejemplo muy clásico con esto para que vean cómo funciona. Ustedes habrán visto en Córdoba, ¿vieron esas enjambres de langostas que se comen todo? Muchas langostas, uy, se vieron la langosta, se comió todo. Bueno, las langostas son caníbales, las langostas se comen entre sí si pueden, comen cualquier cosa, no les importa nada. Pero llega una época del año en donde por cierta temperatura, por ciertas cuestiones, empieza a producir mucha serotonina. Entonces se empiezan a juntar, y se hacen todas amente y en vez de comerse entre ellas, se comen el mundo que puede pasar por ahí, se comen los sembrados, se comen todo lo que puede. Cuando cambia la época estival, se separan todas de vuelta, y ya desaparecieron. Y yo, ¿dónde están las langostas? ¿Desaparecieron? ¿Se las tragó la tierra? No, empezaron ya a actuar solas y si se ve una con otra se matan. Esto es para que tengan una idea de cómo funcionamos. Nuestro cerebro no es que funciona estacionalmente, nuestro cerebro funciona con serotonina todo el tiempo, porque nuestra especie lo produce. Lo mismo que la oxitocina. ¿Qué se necesita? Se necesita un abrazo, una caricia, se necesitan palabras amorosas. Toda esta cuestión de la amorosidad quedó totalmente perdida en esto. ¿Qué sucede cuando queda perdido todo esto? Nuestro cerebro no lee, como somos gregarios y trabajamos en grupo, nuestro cerebro es tan pobre como tenemos un perrito que lo dejamos 15 días abandonado, le tiran un poco de carne y el perrito entra en crisis, empieza a deprimirse, no quiere comer y se deja morir. Si fuera un gato, que no es gregario, no funciona en rebaño, la única raza de felinos que funciona en pseudo rebaño, ni en realidad no son rebaños, sino que son machos con hembras, son los leones. Pero, a ver, el macho, la única vez que ve a la hembra, es en el momento que la hembra entra en celo, copula y se escapa para que no lo mate. Nunca más, esa es la paternidad del gato. Eso es todo. Nuestra especie es totalmente distinta, necesitamos permanentemente de nosotros, si no entramos en crisis. Por ende, lo que
al no tener todo esto, nosotros no vamos a poder censar mucho. Entonces vamos a censar como el perrito. Cuando digo censar es, vamos a percibir el mundo como el perrito que lo dejaron abandonado. ¿Qué pasa? El perrito no entiende nada. Aumenta el cortisol, aumenta la vasopresina. La vasopresina tiene funciones mixtas, que no los quiero confundir ahora, ¿no? Porque también, ustedes lo sabrán, no tenemos demasiadas moléculas en el cuerpo. Por ahí una molécula cumple un montón de funciones. Entonces, pero bueno, aumenta la vasopresina y aumenta la glucemia, inhibe el sistema inmune, inhibe la hormona del crecimiento, bueno, y hace un montón de estragos más. Aumenta la hipertensión arterial, la tensión arterial. ¿Por qué hace todo esto? Porque nosotros aislados nos quedamos desorientados. Entonces, al no tener un otro en donde poder hablar, calmar la ansiedad, se liberan mecanismos de emergencia. Esos son mecanismos de emergencia. Ahora, ¿para qué necesito sistema inmune? Si el sistema de emergencia lo que me dice precariamente es, y yo no sé si me van a cortar una pierna, ¿para qué quiero defenderme de una infección si no sé si voy a salir vivo de esto? Primero salgo vivo, después veo. La glucemia, y la necesito aumentar porque va a necesitar mucha energía rápido para salir corriendo. La vasopresina y el aumento de la tensión arterial, y sí, porque necesito que la sangre vaya rápido para salir volando, no puedo darme gusto de estar tirado. La hormona de crecimiento, ¿y qué voy a reparar? No sé si cuánto me queda de vida. Esto sostenido en el tiempo provoca estragos. Un ejemplo típico de esto es la hormona de crecimiento. Por ejemplo, que estimula los fibroblastos. Los fibroblastos, ¿qué hacen? Los fibroblastos están en la piel, y en un montón de órganos más, pero están en la piel y liberan colágeno. El colágeno hace que la piel se vea hidratada, se vea tensa, tenga un aspecto lindo. Las mujeres que tienen más experiencia en esto con las inyecciones de ácido hialurónico, que se van inyectando, el vía externo no sirve, pero cuando se van inyectando se genera todo este proceso. Bueno, al inhibir esto, sucede que, por ejemplo, ustedes ven una persona deprimida que tiene la cara fea, el pelo feo, cara ojerosa, porque no pudo estimular sus fibroblastos. Esto sostenido en el tiempo puede llegar a ser una catástrofe, porque el azúcar aumentada y termina yendo a grasa, porque yo sé que de las 3 vías, la anabólica la tengo abolida. Entonces, lo que tengo es, para la energía de uso diario, aumentada, por las dudas, porque no está aumentada, porque por ahí la persona está sentada en la casa angustiada. Esto es la misma situación. Y aumenta la grasa corporal indefectiblemente. Va a generar lo que ustedes ya conocen, porque van a pedirle a los pacientes las 4 o 5 pastillas clásicas, el síndrome metabólico es hipertensión más aumento de índice de masa corporal. Bien, esto ustedes lo pueden ver, esto ustedes lo pueden ver correctamente. Que los pacientes le piden el enalapril, pastillas de siempre, clopidogrel o lo que fuere, le van pidiendo su medicación para tratar de pausar este periodo. ¿Cuándo se daba este periodo históricamente? En las situaciones de estrés, de mucho estrés.
el típico caso, o el ejemplo, eran los ejecutivos que estaban permanentemente con situaciones de estrés, entonces tenían unos cortisolazos aterradores. A su vez, obviamente, el cortisol, con todo el resto, solo el cortisol, pero hay muchas más, pero no los quiero ahora apabullar con cosas que por ahí no tienen sentido, ¿no? Pero vamos a hacerlo del más malo de todos, el cortisol. Nos va a inhibir que toda la función sexual. Y con esto no tengo ganas de tener relaciones porque estoy estresado o estoy estresada. Con esto ¿vieron el caso típico de las parejas que por ahí tienen dificultades en tener un chico? Y no pueden, el médico dice, la verdad no tiene nada, no, ni vos ni ella, pero no puede. Claro, la ansiedad genera que se liberen estos picos de cortisol. Entonces después adoptan un chiquito y al año queda embarazada. O a los 3 meses queda embarazada. Porque bajó la tensión. Y hace que nuevamente deje de estar inhibido su función sexual. Cuando uno está muy estresado, no va a poder tener chicos. No va a poder procrear. Y eso no solo en nuestra especie, también en los gatos pasa lo mismo, en los perros, en muchas especies estresadas no tienen justamente esto no tienen procreación, ¿no? Porque la verdad es que la fertilidad queda totalmente inútil, hasta es una molestia, porque yo voy a tener que salir corriendo para escaparme de una guerra, no sé. Bien. Cuando hablamos de sexualidad, bueno, la pregunta que también generó controversia en Rosario, no le gustó mucho, pero lo que habíamos hablado era la sexualidad. La sexualidad, yo empezaría por la base biológica. Nosotros, para ustedes, ¿qué somos? ¿Son los hombres y las mujeres distintas? Sí, no. La realidad es que si ustedes vieron, y les cito bibliográficamente, la película Jurassic Park de Steven Spielberg, creo que hablamos la otra vez, algunos la vio, algunos de mi edad también, algunos mayor como yo habrá visto la película Jurassic Park. La primera que fue una maravilla, ¿no? Los dinosaurios, que hicieron en el parque todas hembras. ¿Por qué? Porque tenían la idea que eran menos agresivas. Todavía no conocían a Margaret Thatcher, a Cristina, no conocían a nadie, pero bueno. ¿Qué pasa? Al final de la película, ¿con quién se encuentra? Con huevitos rotos. ¿Qué implica esto? Esto implica que el macho no es necesario. Entonces ustedes van a decir, pero entonces, acá me explicaron la historia media mal. ¿Cómo que el macho no es necesario? Porque si no hay un macho y una hembra, no se puede reproducir. En realidad, la naturaleza siempre se reproduce por partenogénesis. ¿Qué es partenogénesis? Que un óvulo fecunde a otro óvulo dentro de la panza de la mamá y tengan descendencia. Sin necesidad de la intervención de un macho. ¿Y entonces de dónde salió el macho? ¿Por qué se creó una especie masculina? ¿Cómo es esto? ¿Qué pasó acá? Bueno, la naturaleza lo que vio, cuando digo vio esto es ensayo-error, ¿eh? No es que piensen que la naturaleza sabe todo, no. Falla, queda ahí. Va, queda ahí. Si bien yo no soy tan darwinista, pero tenía razón, Darwin, la selección natural de las especies, y queda más apto. Hay algunas especies que caen, ¿no? Pero bueno, que empezó a preponderar esto porque era más útil. ¿Qué es más útil? Que una mutación mayor
mayor lograda en esta vida por ustedes pueda ser transmitida rápidamente a sus hijos. Y eso de la única forma que se logra es a través de la presencia de un macho. Entonces, ¿qué es el macho? El macho es una hembra que en el par sexual, en vez de XX, tiene XY. El Y es un cromosoma modificado, deteriorado del X, que el X tiene cada uno aproximadamente 1000 genes, el Y tiene 60. Lo único que hace es liberar una hormona que se llama mülleriana. Porque un señor Müller lo había descubierto, entonces le puso su nombre. ¿Y qué es lo que hace la hormona mülleriana? Pues lo único que hace es que mucho más no hace. Hace que los ovarios desciendan y salgan del cuerpo y bajen y se hagan lo que llamamos testículos. O sea, es todo un camino así. ¿Para qué? Porque por fuera del cuerpo hace más frío. Al hacer más frío, la fórmula que ustedes recuerdan de los estrógenos, que son los pirroles como el colesterol, no tienen hidroxilo. Esto sería como la fórmula de la testosterona. Lo único que hace el frío es agregar un hidroxilo. Si yo le saco el hidroxilo, se transforma en estrógeno. ¿Vieron los fisicoculturistas o la gente que toma anabólicos, los hombres que tienen anabólicos que tienen problemas de ginecomastia, que van a la farmacia y le dicen, sí, vengo a comprar tamoxifeno. ¿Pero para qué? No, porque sí, para mi mamá, pero se lo da gratis. No, pero bueno, necesito tamoxifeno con mi feno. Ah, bueno, y ustedes le venden porque algún médico le prescribió eso. ¿Para qué? Para inhibir la conversión sistemática en estrógeno y que no dé expresión corporal femenina. Es decir, ginecomastia, algunos hombres incluso llegan a segregar leche de las mamas. No se ve que es una hembra modificada, no es que es algo muy diferente. El escroto es la vagina dada vuelta y el pene es el clítoris hipertrofiado. No hay mucho más. Y después, bueno, a nivel cerebral, en el hipotálamo, lo que hace es tomar la testosterona, todos los receptores de testosterona, para que le pueda gustar una mujer. Si esto no se produce por contaminantes, porque eso lo hablábamos en Rosario, ¿por qué no se produce? ¿Por qué? ¿Qué pasa? La realidad es que hay muchos contaminantes, ¿no? Hay uno que se llama, todo esto googleenlo, yo no tengo, por el contrario, me parece que es tratar de averiguar más entre todos. El bisfenol A. ¿Para qué sí que es el bisfenol A? El bifenol A lo usamos en todas las botellas de plástico para darle más transparencia al plástico y más resistencia. Cuanto más resistente y más blanco es la botella de agua mineral, más bifenol A tiene. ¿A qué equivale el bifenol A? Equivale a 2 moléculas de estrógeno. Con lo cual, si yo contamino todo esto en una etapa donde se está plagando de testosterona, le pongo acá, en vez de testosterona, estrógeno, va a ser un XY que por una contaminación no va a poder tener la expresión que genéticamente hubiera tenido, o no lo sabemos, pero no la tendría naturalmente. Cuando digo esto, hago la gran diferenciación de, una cosa es una elección personal de cada uno, y otra cosa es que estemos contaminados con alguna situación como esta, que deberían estar prohibidas, que hagan que uno tome decisiones, pero desde un lugar de enfermedad, no desde la sanidad. O sea, el libre albedrío se pierde acá, porque estamos con un contaminante, lo mismo que el glifosato, un montón de sustancias, fertilizantes que ustedes habrán visto,
que realmente dejan deterioros en el neurodesarrollo altísimos en los chicos y en adultos mayores también. Y eso no es el libre albedrío. No es, no, el nene me salió mal. No, el nene me salió mal. Lo contaminaste, pobrecito. No tenía nada que ver con toda esta historia. Y vivimos en un mundo con mucha contaminación. Esto es un pequeño ejemplo, ¿no? De esto van a encontrar charlas TED, horas hablando, pero la cuestión es que nadie prohibió las botellitas de plástico. Bien. Volviendo al tema del sedentarismo. Ustedes me van a decir, bueno, engorda la gente, pero ¿por qué engorda tanto? ¿Pero qué pasa con eso que engorda? Nosotros tenemos procesos naturales en el uso de la energía. La energía que nosotros logramos, la vamos a gastar en el uso diario. El uso diario es, bueno, camino, voy al baño, pruebo las plantas, trabajo 18 horas en la farmacia, bueno, todo lo que ustedes quieran. La segunda vía es la de la reserva. Reserva es igual a grasa. Y la tercera vía es la del anabolismo. Como esta vía la tengo anulada, lo que me queda es esto. Entonces, lo que me sobra diariamente del no uso, porque estoy sentado en un sillón amargado, va a grasa. Y entonces, ¿por qué tengo hambre? Si ya comí. Entonces ahí comienza el gran problema que ustedes han enfrentado toda la vida. Yo les voy a hacer una pregunta para ver si a alguno se le ocurre, ¿no? ¿Vieron esas personas que tienen mucho peso corporal? Se les aparece un hombre que tiene, supongamos, 140 kilos, llega al trabajo y les dice, la verdad, estoy mareado porque no desayuné esta mañana. ¿Ustedes qué piensan? Sí, se puede pensar que miente, pero... No, pobre. Esa persona tiene lo que llamamos resistencia a la insulina. Es el paciente que le damos insulina o que le damos metformina, cualquier hipoglucemiante que ustedes quieran tener. ¿Para qué? Para que pueda meterse dentro de la célula. Al tener resistencia, él necesita muchísima más cantidad de azúcar para que llegue al destino. Con lo cual es un círculo aterrador, porque imagínense que ya estamos complicados con la masa corporal y que yo siga agregándole más azúcar, más azúcar, más azúcar, más azúcar. Pero bueno, esto es moneda de todos los días que ustedes lo van a ver, la metformina, el antihipertensivo, son los clásicos de nuestra sociedad. Esto lo hacemos nosotros, no es que lo viene con el cuadro, ¿eh? Esto lo generamos todos nosotros. Bien, y se genera una alteración que hay una hormona que se llama leptina. Y el neuropéptido I. Y ustedes van a decir, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? En realidad es un balance entre tengo energía suficiente, inhibo, por ejemplo, el neuropéptido I y dejo de tener hambre porque aumenta la leptina, o viceversa. Sería la fórmula mágica, que están trabajando en esto, ¿no? Para trabajar en este índice para que el gente no coma. Pero todavía no se logró nada. Entonces, ¿qué pasa? Al estar alterado este balance, el neuropéptido I nunca se ve inhibido y se ve siempre como que no registra nada. Entonces siempre va a tener hambre la persona. ¿Por qué? Porque va a inhibir un montón de otros mecanismos porque está aburrido y no hace nada. Entonces su cerebro necesita excitarse.
¿Cómo lo hacemos por excelencia? Con hidratos de carbono. Iba a decir Entonces, chocolate. Perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, el chocolate es un ejemplo maravilloso que diste. ¿Por qué? De hecho, ayer en la radio estoy hablando de esto porque estábamos hablando del amor y si se podía morir una persona de amor. El chocolate tiene feniletilamina. ¿Ven? Esto es la letra que ustedes tienen que leer todos los días, lamentablemente, y yo les pido perdón. Pero la feniletilamina es una anfetamina natural que en su estructura no se diferencia mucho del éxtasis, no se diferencia mucho de una anfetamina que ustedes puedan tomar para adelgazar o para lo que fuere. Que da mucha energía y mucha felicidad. ¿Cuándo se libera la feniletilamina? En el amor. Vieron que dicen, no sé, hace 3 días que no duermo, pero estoy bárbaro, está flotando porque está enamorada y está feliz y está esperando el mensajito y está en otro mundo. Bueno, todo el mundo es maravilloso. Se libera esto. El chocolate tiene mucha cantidad de feniletilamina, mucha cantidad. Y además tiene otro agregado, tiene triptofano. El triptofano se degrada en serotonina. Entonces, esos chocolatazos que se dan algunos, genera este efecto. De hecho, mucha gente que está en procesos de duelo, porque, no sé, se rompió una pareja, se disolvió, la dejaron, lo dejaron, lo que fuere, el chocolate como alimento natural está bastante indicado, ¿no? El que pueden comprarlos en las dietéticas, esos cacao del 80% sin azúcar, y es perfecto. Va a ayudarlos muchísimo a tramitar toda esta situación de la baja abrupta que generaba, qué sé yo, Juancito o Carolina, del aumento de esta sustancia. No es igual que Juancito y Carolina, pero los va a ayudar un poquito. Cuando esto baja abruptamente, por la pérdida, por ejemplo, el fallecimiento, vieron que muchas veces sucede que fallece una persona miosa y la pareja al mes o a los 2 meses se muere también. Bueno, este es este efecto del craving de este neurotransmisor. Ya no lo vuelve a tener esta anfetamina y muchas veces se suceden casos en donde sí, por la baja abrupta, se produce una muerte, que es la famosa muerte por amor. Que entonces, ¿es posible? Sí, es posible. Bien. Todo esto en la pandemia lo tuvimos, el chocolate solo. Porque todos los estimulantes lindos no lo tuvimos, con chocolate, helado. El ejemplo es muy clásico, no sé si ustedes vieron, bueno, sí, lo habrán visto, en esas series o películas americanas que por ahí el novio deja plantada a la chica y está la chica en el living en pijama comiéndose 1 kilo de helado. Bueno, es típico, el cerebro se ensadulce. Pero, ¿qué pasa? No es tonto el cerebro tampoco, tan tonto, porque el cerebro se ensadulce. ¿El dulce qué tiene? ¿Qué tiene el helado? Tiene sodio, porque la gente piensa, no, tiene mucha azúcar. No, pero para que se resalte el gusto a dulce se necesita el sodio. Y tiene mucho hidrato de carbono y grasa. El hidrato de carbono entra, se transforma en distintos ciclos, ciclo de Krebs, pasa del alfa-Z-glutamato al glutamato. El glutamato, ¿qué hace? Entra el cerebro, que necesita sodio para entrar, se meten
y estimula. ¿Dónde lo ven esto normalmente? ¿Vieron los chicos cuando están en la PlayStation o están en esos jueguitos que no sé qué son? Bueno, comen papas fritas, Coca-Cola y todos los hidratos de carbono y porquerías que se le pueden ocurrir. ¿Para qué? Porque se están estimulando. Esto técnicamente te levanta. Y están con esto toda la noche. Van estimulando. El aumento del glutamato en mucho es tóxico, con lo cual mata neuronas. Bien, entonces, tenemos más o menos una idea de la alimentación que hemos tenido. Hemos tenido una alimentación que fue casi una automedicación para tratar de tener un poquito más de lo que teníamos antes. ¿Lo logramos? No, no se logró. Y las consecuencias fueron distintas para los distintos tipos de franjas etarias de diferentes edades. Entonces tenemos, vamos a dividir en 3. Acá vamos a poner niños y adolescentes. Acá vamos a poner adultos. Y acá vamos a poner ancianos o personas añosas. Bien, cuéntenme, para ustedes, ¿qué franja o cuáles franjas fueron las más agredidas por la pandemia? Chan, 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 chan. Los niños y los adultos mayores. Exactamente. Esto fue lo peor. ¿Por qué? Porque independientemente del cuerpo que tenemos, en esta etapa estamos en un proceso de neurodesarrollo. El proceso de neurodesarrollo parece una cosa rarísima, una cosa muy compleja. ¿Qué es? El neurodesarrollo nosotros nacemos con un bagaje de neuronas, pero esas neuronas tienen que conformar redes, entonces tienen que ir migrando y estableciendo redes neuronales. Van actuando moléculas que se llaman adhesinas y las van pegoteando y van armando las redecillas solo. Si yo le meto un cortisolazo, este neurodesarrollo queda abolido. Con lo cual, toda esta etapa va a quedar alterada. El ejemplo típico que vemos en esto, con los ejemplos de cortisolazos elevados, son las personas que fueron abusadas o fueron muy maltratadas de chicos o tuvieron experiencias dramáticas como estar en guerras o bombas. Generan patrones de personalidad que se llaman trastornos de personalidad, que también lo pueden googlear, googleenlo, todo lo que digo. Es un clúster de estructuras inmaduras que cualquier cosa es hipótesis de fin del mundo, porque hay una disminución de la producción de serotonina. Cuando hay una disminución de la producción de serotonina, como vimos que sucedió en la pandemia, cualquier cosa es hipótesis de fin del mundo. Entonces, nos vamos a morir. Porque el área de tegmental ventral, que es un área del cerebro que dice, está todo bien, no nos van a matar, tranquilos, no está funcionando, entonces se quedan en este estado. Son personas más inmaduras, son las que, dentro de este clúster están, no sé si ustedes escuchan la palabra border, las border o los border, reborder, bueno, generalmente tienen consumo de polisustancias, y la verdad es que puede generar una alteración importante en toda esta generación, en estos años de quedarse encerrado. Sumado a que la cognición social se vio totalmente alterada. Ustedes recuerden cuando fueron chicos o adolescentes, bueno, algunos tal vez lo son, lo que les costaba empezar a entablar relaciones amorosas, relaciones de amigos, estaban aprendiendo.
empezaron a aprender que no se puede decir cualquier cosa en cualquier momento, que por ahí no se puede decir la verdad a todo el mundo todo el tiempo porque no le gusta, y empezaron a tener este moldeamiento que los ayudó a manejarse socialmente. Los chicos en esta etapa, sumado a la alteración del neurodesarrollo, a todo lo que vimos antes, su cognición social va a ser muy distinta. Si ustedes ven chicos o personas que han estado aisladas mucho tiempo de otros, lo que ustedes van a ver es que les van a hablar raro, les van a hablar casi de manera infantil, como no entendiendo el doble sentido, se pierde el chiste, se pierde la ironía, todo es metonímico, o sea, todo es literal. Se va perdiendo esa posibilidad que tiene de riqueza más que nada en las lenguas latinas, de la posibilidad de dar otro tipo de significado a las palabras. Y esto se va perdiendo. Los adultos sí, también fueron lastimados, pero también fueron lastimados desde un montón de aspectos, económicamente, laboralmente, y obviamente generó impactos, ¿no? Y lo otro que sí generó un caos son los adultos mayores. ¿Qué nos pasó con los adultos mayores? Bueno, ustedes lo vieron hace poco con una presentadora de televisión sumamente añosa, que estaba espléndida y mala como siempre. Luego de la pandemia, de estar aislada, volvió y ya no fue la misma. ¿Qué pasó acá? Se inhibió la hormona de crecimiento, ¿por qué? Porque no tenía contacto social. Aumentó el cortisol violentamente y generó un proceso de envejecimiento. ¿Dónde? Cerebral. Una vez que hay envejecimiento cerebral, el cerebro le transmite al cuerpo: soy viejo. No sé si ustedes vieron personas que habrán visto por la vida, que se autoperciben: no, yo ya soy un viejo, tienen 45 años, no, yo ya estoy grande. Y el físico es consecuente con lo que ustedes ven. Se visten hasta como de gente mayor, caminan como gente ya añosa. Pero el cerebro le dice a todo el cuerpo: ya estamos grandes. El no poder repararse a esa edad es muy trágico, porque que no podamos repararnos por ahí en la etapa adulta, tenemos todavía reservorio neuronal como para poder ir avanzando. Pero acá estamos contando las moneditas, porque... Y otra cosa que le pasó a esa mujer es que falleció la hermana. Entonces, a la misma edad, hubo otro mensaje para ese pobre cerebro de que ella también podía sucederle lo mismo. Es que uno vivencia la muerte a través de nosotros, su propia muerte. Y sí, o sea, todo pobre. Pero esto genera, obviamente, todo esto hace que haya un envejecimiento neuronal cerebral rápido. ¿Qué me pasa a mí? Que los pacientes están desarrollando en este periodo de pandemia una cantidad de neurodegenerativas en forma tremenda, es decir, demencia. ¿Cuál es? Y esto es una pregunta por ahí muy clásica, ¿no? Pero ¿cuál es el tipo de demencia más común? ¿Cuál se les ocurre? ¿La más conocida o la más común? Más frecuente. El Alzheimer, pero... ¿Ustedes se acuerdan cuando, no se acuerdan, escuchan todos los días? No, ya Demencia está, senil. Ahí dice María Delia Brarda, demencia senil. ¿Y qué es la demencia senil? Es el mal manejo de la tensión arterial, que va matando el cerebro de a poquito. Porque la verdad es que la tensión arterial
uno no la padece, la tiene y se da cuenta y no, pero impacta en el órgano blanco. Entonces, al impactar en el cerebro, se van muriendo neuronas, muchas. Entonces, se comienzan a olvidar las cosas, y es lenta, pero es la demencia que decía que tenían nuestros abuelos, y que nosotros vemos más frecuentemente. Este proceso se vio avanzado muchísimo. ¿Por qué? Porque no solo es todo el proceso que vimos antes, sino que los viejitos y la gente de mediana edad, de corta edad, no fue cardiólogo, no se hizo ningún estudio, y estaban con presión tremenda. Bien. Y después, la expresión de todos los viejos conocidos que nosotros vemos, que las englobamos dentro de las enfermedades neurodegenerativas. Y acá tenemos un combo hermoso, ¿no? Tenemos enfermedad de Alzheimer, como dijeron recién, la enfermedad de Parkinson, Corea de Huntington, y todas las que ustedes quieran agregar. ¿Qué es una neurodegenerativa? Que va degenerando el tejido nervioso central del cerebro, ¿no? Va degenerando todo, ¿no? ¿Qué sucede acá? ¿Y qué tienen en común todas? Porque ustedes dicen, pero ¿por qué se despierta esto? Si esto es genético, o esto no es genético. Ustedes pueden saber si es genético, el Parkinson, el Alzheimer, la Corea de Huntington. Exacto. Son todas enfermedades genéticas transmisibles. O sea, para que yo tenga Parkinson, tuvo que tener mi mamá o mi papá Parkinson, porque mi abuelo tuvo. Tal vez no lo expresó, pero sí lo tuvo, sí lo porta. ¿Lo puedo expresar yo sí o no? No lo sabemos, eso lo vemos un ratito. Bien. ¿Qué tienen de común? Una molécula rarísima, que se llama alfa-sinucleína. Y luego voy a decir, ¿y para qué habla de esta molécula con todo esto? ¿Qué tiene que hablar? Que esto se gatilla por alteración en el metabolismo. Quiere decir que el gatillo de todas las neurodegenerativas es metabólico. Entonces hace que sí o sí se exprese o lo fuerza la expresión genética. Ahora, si yo tengo dos hermanos gemelos homocigota, nacidos de la misma mamá, no hay ningún problema, le hicieron el ADN, es el mismo chico, y Juan me desarrolló esquizofrenia y Pedro no. ¿Por qué? Yo les voy a mostrar, a ver si puedo. Y tenemos la epigenética. Exactamente. Compartir pantalla. ¿Se ve? Nosotros tenemos tres individuos, que pueden ser las trillizas de oro. Con el cambio de un SNP, o sea, una adenina, una guanina o una timina, ¿qué me hace? Lo que me está haciendo acá es que me haga tres individuos diferentes. Estos tres individuos diferentes pueden hacer que uno, debido a ese pequeño cambio, exprese el gen y otro que no lo exprese. Y el tercero que tal vez lo sobreexprese y se muera antes. Por eso es tan importante esto de que cuando nosotros hacemos o mandamos a hacer a los pacientes estudios genéticos, porque ahora está muy de moda, que nos dicen, yo quiero saber si tengo Parkinson, si tengo Alzheimer, o voy a padecer Alzheimer. Sí, yo puedo decirte, pero no sé si vas a tener, porque no sé si lo vas a expresar. Vos podés ser candidato, como que compraste casi todos los números, pues no los compraste todos. Entonces me mandan a pedir apoyo si no proteína 2, 3 y 4 y le sale 4, 4. Entonces voy a tener Alzheimer, no lo sé. Hay que esperar.
Porque la epigenética es el intercambio entre... La epigenética es el intercambio entre el genoma y el bioma, o el medio ambiente, o el ecosistema, o donde ustedes vivan, ¿sí? Les voy a mostrar el ejemplo que había dado la vez pasada, que es muy simbólico. ¿Qué ven acá? Acá hay 3 gatitos persas, ¿sí? ¿Qué ven de diferente entre los 3 gatitos persas? El color de los ojos. Muy bien, excelente. ¿Qué pasó acá? Que el gatito de color cobre, que esto fue real, ¿no? Lo realizó no con estas fotitos, pero la raza era exactamente la misma y el color era el mismo. La doctora Susana Merani, que fue la persona con la cual trabajé en CONICET y dirigió mi tesis doctoral, le encantan los gatos y tiene un amigo que cría gatos persas. Y lamentablemente el amigo es alcohólico y tuvo gatitos chiquititos con la mamá y no les daba bolilla, entonces ¿qué hizo Susana? Se los llevó a la casa con sus 82 años, le daba de comer la comida casera, toda hecha, y no le falta esto, le falta tirosina, y analizaba los alimentos, no, esto le falta al gatito, no, hay que ponerle también esto. El hombre le daba el balanceado común. ¿Qué pasó? Le dio la alimentación correcta, con tirosina. ¿Qué era la tirosina? Un poquito de alga nori rallada. No gran cosa. ¿Vieron el alga que se usa para el sushi? Un poquito rallada y tiene tirosina. ¿Y qué hizo eso? Entonces ustedes me van a decir, pero como en Villa del Parque, el botánico, los gatitos cambian de color de ojo, que estamos hablando de 30 cuadras de diferencia. Entonces, a ver, yo también quiero tener ojos azules. ¿Cómo hago para...? Voy a botánico a vivir. Simplemente con la alimentación se generó, ¿la alimentación qué es? Parte del bioma. ¿Qué hizo? Interactuó con su genoma. ¿Y qué pasó acá? El gen white se expresó en los melanocitos de los ojos. Cosa que era imposible si le daban el alimento balanceado. Entonces, el cambio de alimentación, el cambio de temperatura, el cambio de cualquier variable dentro del bioma, va a generar cambios en nosotros. Si nosotros nos mudamos a un lugar que hace mucho calor, nuestro cuerpo se va a adaptar de alguna forma, pero se va a modificar, no va a ser el mismo. Y hay enfermedades que se van a expresar y otras que no. Por eso es tan importante esto. Para nosotros los médicos y para ustedes también, cuando el paciente se va, uno la verdad es que no sabe dónde va a vivir, o qué va a hacer, cómo es su casa, cómo es su bioma. Yo no sé si vive en una mansión o vive en un sótano, qué comen. O sea, hay un montón de variables que nosotros desconocemos. Entonces muchas veces dicen, no, falla la medicación, no anda el médico. No, no es lo mismo estar en un día como hoy en Buenos Aires, que hace como 30 y pico de grados, con aire acondicionado, que estar sin aire acondicionado y con un ventiladorcito chiquitito en una habitación de 2x2. Digo, por ahí ustedes ya se lo imaginarán, pero en Buenos Aires nosotros no tenemos las dimensiones en las casas, en los departamentos que tienen ustedes allá. Acá es todo chiquitito, tipo Japón, todo chiquitito, pues estamos todos amontonados, ¿no? No se ve nada, se ven casas, departamento. Por eso la pandemia acá fue muy impactante, porque acá no tenemos la posibilidad que tienen ustedes, de que ustedes capaz que salen y manejan pocos minutos y ya se encuentran con una montaña. Para nosotros eso es Alá, no sé qué pasó, el Espíritu Santo, no sé. Pues, acá uno maneja unos poquitos kilómetros y se encuentra con más departamentos, más casas, y capaz que hasta lo roban. O sea que
No encontramos ni una buena, ni una buena. Acá hay una pregunta que dice, si depresión puede derivar en Alzheimer, y con respecto a esto el tema de COVID, si puede acelerar una demencia que a lo mejor se iba a manifestar dentro de 5 años, o si puede ayudar a manifestar el Parkinson o el Alzheimer. Es una pregunta buenísima. ¿Por qué? Porque el primer indicador en general que tenemos de las neurodegenerativas es la depresión. A mí me llegan, no, traigo a mamá porque está deprimida. No, mamá está empezando a desarrollar una neurodegenerativa. Es diferente a está deprimida. Sí le vamos a dar un antidepresivo, pero vamos a tener que estudiarla para ver de qué se trata. Por eso cuando llegan solamente depresión, vamos a ver qué hay ahí atrás. La depresión sola es exactamente igual al esquema que nosotros vimos anteriormente del cortisol o el estrés. Entonces, me va a alterar todo y me va a favorecer rápidamente a que se me genere una demencia. Esto es como casi el ABC en neurología de la secuencia, ¿no? La depresión, ¿qué hace? Entonces va a decirlo, bueno, está deprimido, no le pasa nada, se peleó con el hijo. Bueno, está bien, se peleó con el hijo, pero se sucede cuando nosotros por ahí nos levantamos a la mañana y decimos, el día es horrible, voy a tener que encontrarme con 30 personas ahí pidiéndome medicación de PAMI que no está preparada, no, me van a dar todas las recetas mal, no quiero levantarme, no quiero ir. Bueno, eso se llama antorcha. Porque después ustedes van y resuelven todo. Pero esto que liberaron a la mañana no es que se va en 5 minutos. No. Toda esa caterva de neurotransmisores que nosotros liberamos, de angustia, de cortisol y todo eso, van a durar por lo menos hasta la tarde. Y después de la tarde dicen, sí, bueno, no fue un tan mal día porque ya pasó, pero tardó un montón en bajar todo eso, porque por eso hay que tener mucho cuidado también con los pensamientos que uno tiene, no de censurarlos, pero saber lo que nos cuesta en nuestra economía fisiológica, que se va a derivar en nuestra economía emocional e indudablemente en nuestra economía financiera, esta carga de angustia que nosotros estamos dándole a nuestro cuerpo, a nuestro mundo, porque todo esto va a tardar un montón en decantar. Si esto sucede, por ejemplo, a una persona ansiosa o sacando la depresión, esto va a tardar mucho más en disminuir. Con lo cual va a favorecer muchísimo a la aparición de una demencia. Cualquiera fuera, ahí sí metemos a todas, toda la bolsa de gatos que quieran tener. Y la gente que capaz que iba a tardar más tiempo en desarrollarlo, a mí lo que estoy viendo es que la está desarrollando violentamente y rápidamente. ¿Y qué hacer con ese paciente? No sé si acá hay una pregunta pregunta precisamente, ¿qué hacemos desde el mostrador de la farmacia con esos pacientes que vemos? Bueno, acá dice que muchos son con depresión leve, pero que ni siquiera inclusive han consultado todavía con un médico y nosotros los vemos en este estado. Bueno, yo lo he visto, lo que dice la colega, lo comparto, lo he visto desde el otro lado, ¿no? Esperando para comprar algo y la persona que está delante le pedía un antibiótico porque siempre le daba un antibiótico porque con eso se curaba. Y le dice muy atinadamente, pero usted sabe que tiene su mujer. No, ¿por qué no la lleva al médico? Porque por ahí tiene otra cosa. Y le está dando un antibiótico porque le funciona siempre. La gente piensa que con el antibiótico se resuelve todo, por ejemplo. No es una fantasía maravillosa. ¿Qué hacer? Hay muchas variables que hacer.
muchas veces que les debe pasar, ya le dicen, vaya al médico, es como para nosotros cuando al paciente le decimos, bueno, ahora usted tiene que hacer dieta y ejercicio físico, y vuelve en el mes, y hizo dieta y ejercicio físico. No, comió más y se estiró más en la cama. O sea, nunca se casó el paciente. Nunca, 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 nunca. Lo que sí, el consejo por excelencia es el ejercicio físico. El ejercicio físico Y y el poder tal sol, vez preguntan acá, la influencia del sol también. es vital, sobre todo en los pacientes añosos, por la vitamina D. Igual ustedes recuerden que el déficit de vitamina D en nuestra sociedad es crónico, entonces generalmente hay que darlo externo. La vitamina D la logramos a través del sol, como dijo la colega, es fantástico, y ahora vamos a hablar un poquito más del tema del sol, pero en nuestra sociedad está en déficit, es casi una neurohormona, tiene funciones cognitivas, funciones a mucho nivel cerebral, no solo para fijar calcio en los huesos, es muy importante. Por eso siempre hay que pedir toda una analítica completa. Muchos colegas no lo piden, pero es vital. Cuando ustedes vean un psiquiatra o vean un neurólogo y que no les pidió ningún estudio y les tira una pastilla, y no. No. A mí me llegan un montón de pacientes no estudiados y capaz que tienen depresión, como dice la colega, y capaz que tiene un hipotiroidismo y nadie lo miró. ¿Y es depresiva? No, tiene un problema hormonal, hay que corregirlo. Yo siempre doy el ejemplo, a mí me llegó que fue el caso que yo curé de esquizofrenia, lo curé totalmente, nunca más va a ser esquizofrénico, que era un paciente que había sido tratado por esquizofrenia durante 10 años. Venía de Santa Cruz de la Sierra, es una zona, yo no tengo idea, pero parece que es una zona donde hay un potencial económico altísimo, gente de un poder adquisitivo altísimo en Bolivia, y se habían comprado para atenderse en donde trabajo yo, en Palermo, un departamento en Puerto Madero, para venir la familia, ir a los grupos de esquizofrenia. Entonces le pidió los estudios, bueno, le pidió que me traiga todos los estudios. Le había pedido un hemograma simple y nada más. Pero no le pidió una neuroimagen, a ver qué hay acá adentro, porque hay que ver qué hay, porque la verdad es que uno no sabe qué hay. No, no nos pidieron nada. Bueno, traen los estudios y traen una resonancia magnética con una imagen en cascabel hermosa. ¿Alguien sabe qué se llama imagen en cascabel en el cerebro? Cuando decimos eso, ¿qué decimos? Es un parásito. ¿Y qué No es? ¿Un sabía alien? porque me acuerdo de la conferencia anterior, pero Exacto. ¿Parásito? ¿Qué es un alien? No. Capaz que comió un choripán mal cocido en la ruta y entró el parásito al perro y hizo ciclo completo en el cerebro. ¿Y qué hizo esto? Generó alteraciones eléctricas y depende de la zona donde está el cerebro, se traducen como alucinaciones. Escucha voces, no escuchamos. Entonces le dimos un antirrecurrencial, un antiepiléptico, y se le curó la esquizofrenia. Es un ejemplo florido de un paciente que nunca fue estudiado. Entonces, el cuerpo es todo uno. Uno no puede decir, porque tu problema es este. No, no, no. Yo te voy a escuchar, te voy a dar una medicación empírica, pero te tengo que estudiar, porque si no te voy a mentir en lo que tenés. No, no te voy a decir, te pasa esto, te pasa lo otro. No, tengo que saber qué te pasa. Y por suerte tenemos tecnología para eso. Si no la tuviéramos, yo les digo, miren, la verdad es que no. Pero hoy por hoy, por ejemplo, una APO, apoepsiloproteína 2, 3, 4, para el diagnóstico de portación genética de Alzheimer, que pueden hacer, bueno, acá en Buenos Aires, en clínicas o en la NARI, y se lo hacen en forma gratuita porque es público. Entonces, si tenemos esta posibilidad,
descartémosla. ¿Saben la cantidad de falsos Alzheimer que tengo? No lo puedo contar. No, tiene Alzheimer. Alzheimer, pero no me suena. No, pero tiene Alzheimer. Y no le da nada. Tiene el cerebro por ahí, que tiene cualquier otra cosa menos eso. O una alteración metabólica que produce eso. O una alteración hormonal que produce eso. A ver, la típica de masculina. No, ya es un viejo cascarrabia. ¿Qué es el viejo cascarrabia? Es el viejito que ya no produce testosterona en niveles normales, entonces la testosterona es antidepresiva. Entonces, ¿qué pasa? Baja la testosterona y sube el mal humor. Y se transforma en insoportable. Pero bueno, son pequeños cambios que se van dando, y son pequeños ejemplos que ustedes van a ir viendo. Hay muchas variables. No solo es la depresión per se. Sí, ahora estamos en una etapa en donde la depresión es muy fuerte, y es cierto, por la situación, ¿no? de la pandemia. Esperemos que después de las elecciones no volvemos otra vez a la pandemia, porque se fue el virus, se ve que se hizo un convenio por las elecciones, y después de las elecciones capaz que vuelve. Depende de lo que hayan firmado, ¿no? Es un punto muy raro. Veníamos de 500 muertos por día, ahora tenemos 20 muertos por día. Maravilla. Una maravilla. Pero generó una situación atípica, porque nos cambió nuestra forma de vivir, cambió nuestra sociedad. Yo, sinceramente, antes de la pandemia, hace 2 años, 3 años, yo no me hubiera empezado nunca dando una entrevista por videollamada. Yo, la verdad, nunca se me hubiera ocurrido. Yo necesito ver al paciente, verle la cara, contarme qué te pasa, hablar, aunque estemos hablando 1 hora, pero hablando y viendo qué pasa. Pero nunca se me hubiera ocurrido esto de la videollamada, o de esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Históricamente yo viajaba, iba, porque el contacto humano es muy importante, es vital para mí. Hay gente que prefiere esto, hay generaciones que prefieren esto, pero trae problemas. ¿Vieron las generaciones todas estas de los millennials, que no sé qué son? Pero bueno, nosotros decimos, no, pues los chicos son unos capos, saben manejar la computadora. No, error. ¿Qué hicimos con la generación de los chicos actuales? Les dimos maquinitas. ¿Qué hicieron las maquinitas? Hicieron que el cerebro trabaje menos. Y si el cerebro trabaja menos, porque ahora tenemos calculadora, tenemos Google, tenemos esto, tenemos lo otro, el coeficiente intelectual descendió en 10 puntos de nuestra generación a la generación de los chicos actuales. Es mucho 10 puntos. Son chicos que no saben resolver problemas. Es una generación que va a tener que ver cómo resolver un montón de cosas. No es solo que viven en un mundo moderno. Tenemos 10 puntos por abajo del CI. Y no es muy auspicioso eso. ¿Esto qué lo produjo? Lo produjo el encerramiento de los chicos frente a las computadoras, los jueguitos, de que ya ni se ven ni se hablan tienen amistades por los jueguitos y se hablan por el aparatito. Esta virtualidad no fue productiva. No fue productiva porque va contra el funcionamiento normal de nuestros cerebros. Y esto no lo podemos evitar como especie. Ustedes me van a decir, ay, es un ave tiene que estar libre, no puede estar en una jaulita. Y yo les digo, y sí, si la ponemos en una jaulita se le van a atrofiar las alas, no se va a querer la jaulita. Es algo que lamentablemente estamos haciendo y que vamos a tener que revisar, ¿no? De hecho, se está estudiando, tristemente, muy tristemente, no sé si ustedes escucharon, ya se generaron chips que actuó sobre el simulado anterior, que evita la depresión, y otro chip
y actúa cerca del hipocampo para aumentar la memoria. Yo les pregunto, ¿es necesario ponerle un chico para que tengan la memoria tuya o la mía? ¿No? Es tristísimo si no se pone a pensar en eso. La verdad es que voy a tener que poner un chip, o como están aumentando, no, tiene ADD, no tiene ADD. Hay que reencauzarlo, porque ahora, por ejemplo, metilfenidato, la ritalina, están para arriba. ¿Pero por qué están para arriba? Porque los chicos no llegan a la escolaridad básica con eso. Imagínense en la pandemia. En la pandemia sucedió un efecto rarísimo, que me encontré con muchas mamás, que los chicos tenían que simplemente mandar un trabajo por WhatsApp o por mail, y ni eso hacían. Y repitieron años por eso. Y ahora están con esa modalidad de que no quieren mostrar la cara, no sé si lo vieron. Cuando están en los Zoom de la escuela, le apagan la cámara. No quieren que les vean la cámara, la cara. Entonces uno dice, ¿pero estará o no estará? Uno le habla y está el chico, pero no quiere mostrar la cara. Son efectos complicados, ¿no? Por eso digo, hay que tener cuidado con esto. Después, volviendo al tema de la sexualidad y al tema controversial del cerebro masculino y el cerebro femenino, no toda una controversia ya. A ver, por ahí para que quede un poquito claro la diferencia en relación a la resiliencia que va a tener el hombre de la mujer en relación a la pandemia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién va a ser más resiliente, el hombre o la mujer? Ven que el hombre no habla mucho, es más aislado. En las oficinas hablan, pero no tanto. ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién dice? Muy Acá bien, ahí la mujer, dice sí. Josefina. La mujer, dice Oye. Delia. La mujer. La mujer porque tiene más herramientas. Y más conexión interhemisférica, dicen. Tiene un montón de cosas. Y tiene algo maravilloso, que tiene un cerebro más pequeño que el del hombre. Entonces uno dice, ¿se acuerdan que en la década de los 90 había surgido que habían descubierto que el cerebro de la mujer, comparativamente con el del hombre, es más pequeño? El tema es que el de la mujer es un cerebro infinitamente más ordenado que el del hombre. Tiene la misma cantidad de neuronas, pero todas ordenadas. El hombre las tiene desordenadas, por eso tiene un cerebro así gigante. No es porque no es inteligente. Y el de la ballena pesa 200 kilos, pero no es porque sea más inteligente. Tiene más orden. Bien, vamos a ver ahora las cuestiones más simples, no la visión. La visión del cerebro masculino, ¿cómo es? ¿Tubular o en estéreo? Enfocada. Tubular. Muy bien. Tubular. Y la de la mujer es en estéreo. ¿Qué significa esto? Tubular, veo una cosa, punto. Pero no veo el resto. Entonces, ¿qué pasa? Llaman a la mujer y dicen, mi amor, ¿dónde está el calzoncillo? No lo encuentro. Y viene la mujer, está acá, no lo ves. El dulce de leche, ¿qué pasó? ¿Se lo comieron todos? Pues no está en la heladera, está acá el dulce de leche. O sea, eso es la visión, la diferencia entre la visión tubular y la visión en estéreo. La audición. Recordemos que el centro del habla, debido a la testosterona, en el hombre es muy pequeño. El centro del habla es muy pequeño. Pero muy pequeño comparado con el de la mujer. Con lo cual, el procesamiento del lenguaje es muchísimo más lento y muchísimo más acotado que el de la mujer. Ustedes se reúnen, van a ver
supongamos, 10 hombres reunidos en una cena, y este va a saber, lo asumo lo que dijo este y este, pero lo que pasó acá es el misterio de... Se reúnen, les pregunto a las mujeres, ¿no? Se reúnen 10 mujeres, y hablan todas al mismo tiempo, porque no sé cómo hacen, todas al mismo tiempo. ¿Se enteraron todas qué pasó y qué dijeron todas? En general, sí. Saben hasta qué tenía puesto y saben por qué lo dijo, porque ella ya me vio con ese par de zapatos la vez pasada, que no le gustó y se lo dijo a una norma, entonces Norma vino y me lo dijo. El hombre de eso no registra nada. ¿Vieron cuando ustedes le dicen a la mujer o al hombre, pero no me escuchás? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Vos a mí no me escuchás. ¿Y saben qué? No puede escucharlas. Porque ustedes se lo repiten para que tratar de que le quede, y es peor, se les va a enojar. Entonces se va a poner más complicada la situación, porque no puede procesar todo lo que ustedes le están diciendo. Al hombre tiene que tirarle las palabras más así puntuales, más concretas. ¿Vieron esas mujeres que las oficinas, ya, los hombres dicen, no, es como trabajar con un hombre? No, son pillas, saben cómo tirarle la información, entonces les va diciendo de a poquito, sin presionar, y se lo van tirando de costado, y le va quedando, porque no genera un ruido que no pueden procesar. Ustedes imagínense que le ponen un problema de resolución de la física cuántica. Y ustedes se van a quedar así, no sé, no puedo, y entran en... Y el hombre lo que va a hacer, ¿qué va a hacer cuando le repiten 30 veces las cosas? Se les va a enojar. Te dije que no me repitas todo el tiempo lo mismo, no me hables todo el tiempo, no puedo, no te quiero escuchar, y se está por los oídos y se escapa y se va. Porque no puede procesar nada. Ustedes tienen un centro de cartel habla muy evolucionado, por lo cual ustedes perfectamente pueden procesar, analizar, que el hombre no puede hacerlo. Con lo cual, esto es otra gran diferencia. Y en relación a todo esto, si la mujer tiene toda esta capacidad en estéreo, de hablar en estéreo, tiene un centro del habla muy elevado, ¿para qué nos servía todo esto? Como especie gregaria. Para bajar la ansiedad, para poder descargar el enojo, para relacionarnos entre nosotros. Y la mujer ahí aprovecha al máximo las ventajas de ser una especie gregaria. El hombre no las puede aprovechar tanto, por eso al hombre le impactan más las cosas. ¿De qué forma? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que es muy típico que veo en el consultorio, no sé si alguna vez lo han escuchado, pero hay muchas mujeres que tramitan abusos sexuales, abusos físicos, y los superan. Y muchas veces, pero muchísimas veces, ni los recuerdan. Por eso digo que tienen más resiliencia. El hombre nunca se va a olvidar de eso, jamás. Y va a ser un tabú, tal vez ni siquiera pueda contarlo. Yo tengo pacientes que hasta que me cuentan una situación así, hombres, tardan, pero muchísimo. Y si lo dicen 3 minutos antes que se tenga que ir, que ya está tocando el timbre del paciente que sigue. Yo tengo un paciente relativamente nuevo, es un mes y medio, que me dice 3 o 4 minutos antes de que ya había tocado el timbre el paciente que seguía, y me dice, sí, porque lo que yo quería decirte, no quería olvidarme hoy, es que cuando yo tenía 8 años, 4 primos abusaron de mí. Por eso me da miedo la almohada. Ah, 4 minutos antes, yo era como, ¿de qué me disfrazo ahora? Por eso es el pánico a hablar. En ese tema, ustedes van a encontrar que el hombre tiene miedo de hablar, porque no tiene el centro del habla que tienen ustedes. Vieron que ustedes, las mujeres, dicen, no, yo le digo todo lo que pienso, y le digo todo, y voy y le digo. También que lo hacen con inteligencia, y no son precisamente kamikazes, ¿no? Lo hacen bien, pero son menos temerosas que el hombre en hablar de esas cosas. El hombre es muy temeroso, porque no tiene capacidad de procesar, y de ahí viene ese miedo a callarse,
a no decir, a no contar. Y por eso es una estupidez atómica la que tiene que contar. Usted dice, pero ¿para qué me lo ocultaste? ¿Para qué me lo estuviste negando, estúpido? Si yo ya me di cuenta de esto. ¿No contaste que lo sé? A mí lo que me jodía era que me lo niegues. Es típico. Pero bueno, hay un montón de factores y de cuestiones que van a ir, que vamos a ir viendo. Pero la resiliencia también no solo es a eso, sino gracias al estrógeno, las mujeres casi llegan inmaculadas hasta los 50 años sin ninguna enfermedad cardiovascular. El hombre desde que nace tiene enfermedades cardiovasculares. Están protegidas para las enfermedades autoinmunes, muchísimo más que el hombre, para las enfermedades psiquiátricas y neurológicas. O sea, tienen otras capacidades que el hombre, al ser una hembra modificada, no las tiene y las ha perdido. Y todo ese pool genético de el XX lo va aportando. Yo, por ejemplo, estaba desarrollando en ese momento, ahora se frenó, un protocolo de Alzheimer en donde justamente se analizaban las diferencias sexuales cromosómicas y qué aportaba y qué no aportaba. Y en general en los hombres, todos los pacientes, específicamente eran con pacientes con síndrome de Down, se estaba haciendo en el FLEN. Los pacientes con síndrome de Down lamentablemente son candidatos a padecer en su gran mayoría a enfermedad de Alzheimer. Pero las mujeres eran más resilientes que los hombres en la enfermedad de Alzheimer. Los hombres la desarrollaban muchísimo antes y de forma mucho más dramática. Las mujeres no. Por eso digo, son diferencias que van haciendo más. Y ustedes lo ven, ¿no? Las mujeres viven mejor que los hombres, es así simple. ¿Cuántas viudas ven y cuántos viudos ven? Están en extinción después. Pero bueno, todo también tiene que ver mucho cómo uno lo transmite, cómo uno va alargando esa cascada que habíamos hablado la otra vez en la antorcha, que va liberando esos neurotransmisores. Yo les contaba la otra vez que tengo una paciente, ahora con 2 años, que yo la empecé a atender para unos 7 años, porque descubrió que el marido lo estaba engañando con una pendeja de 70, y se divorció a los 95 años. De todo, bienes, hasta todo, pero aparte bien despechada, mujer despechada a los 95 años, no le para nadie, escritora. Bueno, ahora está bárbara, está bien, y ella se toma todo ahora con tranquilidad, no le habla al marido, le habla a través de un otro, o de de una hija, de un hijo. Dice, yo no te voy a dirigir más la palabra, me humillaste delante de todos. Pero ya a esta edad lo hubiera perdonado de ninguna manera. No lo perdonó. Y lo vivió el COVID desde otro lugar, desde un lugar más, siguiendo las actividades que ella venía desarrollando. Ella es escritora, escribe libros, escribe poesías, se sigue relacionando con amigas, está bien, no fue el modo más seguro. ¿Tuvo COVID? Sí, de hecho la quisieron internar porque tenía 101 años en ese momento. Entonces, ese es el único criterio, porque tengo 101 años, que me quiero internar, yo me quedo acá, no se quiso internar, es ridículo, si no tiene sintomatología, porque tiene 101 años, no se internó. Pero es como uno también vaya tomando esto. Y en la medida que uno pueda ir trabajando con esto, es en la medida que uno va a poder enfrentar todo esto de mejor forma. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Quieren su contacto? Acá dice, sí, por favor. Les anoto. Y bueno, Me que mandan coinciden WhatsApp. totalmente. Excelente, felicitaciones. Gabriel González. Les voy a dar el personal, 2012, @iCloud.com. Gabriel González 2012 @iCloud.com y el celular, bueno, de Buenos Aires, 1141777558. Y cualquier duda que tengan, se comunican y me mandan la duda que haya quedado. ¿Sí?
importante que sigan, googleen lo que hablamos hoy acá y que por ahí la próxima vez que nos encontremos aportemos todos más cosas, porque entre todos nos vamos aprendiendo. Uno aprende de todos, de ustedes, de todo. Uno se encuentra con cosas que nos hemos y al lado de uno. Buenísimo, muchísimas gracias. Una conferencia interesantísima. Bueno, ahí están todos los mensajitos de agradecimiento. Un honor haberlo tenido otra vez con nosotros, doctor Gabriel González. Esperemos tenerlo en una próxima conferencia. Ya le pedimos a Laboratorios Casasco a ver si puede venir personalmente a Córdoba, así hacemos las conferencias mixtas. Es una linda modalidad esa, hablando de cosas positivas que nos hayan dejado la pandemia. Podemos hacer reuniones presenciales y transmitirlas en directo, así que está buenísimo. Vamos a ver, igual como dijo usted, qué va a pasar después de las elecciones, si vuelve el COVID o no. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por toda la tarea que hacen, que sin ustedes nosotros no podríamos hacer nada. O sea, ustedes nos guían, nos llaman y nos dicen, no, doctor, esto no se hace más, no me importa más. Y por ustedes. Gracias a ustedes, el contacto que tenemos con ustedes es maravilloso. Así que gracias por estar ahí también, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Y gracias a Laboratorios Casasco por habernos facilitado esta conferencia. Gracias, Cristian. No, gracias a ustedes, gracias, doctor. Y nos vemos el 12 de noviembre a las 2:30 de la tarde. Exactamente. Buenas tardes para todos. Buena jornada. Gracias, igualmente.